El tren salió de Zaragoza a las 8:40 en punto. El andén aún tenía el aliento del sueño, las voces suaves, los pasos indecisos de quienes comenzaban su viaje con el café aún en la garganta. Clara, con una bufanda color mostaza y un abrigo largo que no terminaba de cerrarse bien, se acomodó junto a la ventana del vagón número 8, asiento 12A. Llevaba 3 noches sin dormir bien. No por insomnio físico, sino por el peso invisible de una vida que ya no encontraba su forma. Ser profesora de lengua en un instituto de Zaragoza solía llenarla, pero últimamente corregía exámenes como si contara pasos hacia ninguna parte. Así que decidió escapar. Solo por 4 días. Su amiga Lucía la había invitado varias veces a Sevilla, y esta vez no encontró excusa para decir que no. Abrió su libro. Antonio Muñoz Molina. Siempre volvía a él cuando necesitaba orden, aunque por dentro estuviera hecha un remolino. El paisaje se desplegaba a través del cristal. Campos dorados, viñas distantes, colinas bajas que se doblaban como sábanas sin tender. El traqueteo del tren era un arrullo constante, y por un momento pensó en dormirse. Pero entonces lo sintió, ese antojo familiar, casi ritual. Una taza de té. Buscó el botón de llamada. Un pitido suave confirmó que su solicitud había sido enviada. Pocos minutos después, un hombre apareció por el pasillo con paso tranquilo y termo en mano. El uniforme de Renfe, pulcro, sin rigidez. Era alto, moreno, de barba corta y una mirada cálida que parecía sostener las cosas más que observarlas. Buenos días. Un té, ¿verdad? Preguntó con voz baja, sin apuro. Sí, sí puede ser, algo suave. Manzanilla o menta, respondió Clara, cerrando el libro con un dedo entre las páginas. Tengo manzanilla. Justo hoy repuse el termo. Ella sonrió. Él sirvió el té en una taza de porcelana sencilla, blanca con una línea azul en el borde. Gracias, dijo ella, tomando la taza con ambas manos, como quien abraza algo frágil. El hombre miró el libro que descansaba sobre sus rodillas. —¿Muñoz Molina? —preguntó, sin ocultar su sorpresa. —Sí. Plenilunio. ¿Lo conoces? —No solo lo conozco —dijo, con una sonrisa ladeada. Fue el primer libro que me obligó a perder el tren cuando era joven. Me quedé leyendo en un banco de estación y no escuché la llamada. Ambos rieron. Él se apoyó brevemente en el respaldo del asiento delantero. —¿Te molesta si me quedo un momento? A veces es agradable hablar de libros con alguien que no sea por WhatsApp. Clara dudó solo un segundo. —Claro. Si no estás ocupado. Tengo 15 minutos antes de pasar por el vagón 5. Me llamo Manuel, por cierto. Clara. Brindaron con las tazas sin tocarse. El vagón temblaba suavemente, como si aprobara la escena. Hablaron primero de libros, luego del clima de Zaragoza, del calor en Sevilla, de lo difícil que es encontrar silencio hoy en día. Él tenía una manera de escuchar sin interrumpir, como si cada pausa tuviera también algo que decir. Ella notó cómo sus manos, al sostener la taza, no temblaban, firmes, cuidadosas, atentas. El tiempo se diluyó. El tren avanzaba, pero dentro del vagón todo se había suspendido, ni relojes, ni trayectos. Solo 2 personas, un té, y el espacio cómodo que a veces existe entre extraños que no esperan nada. De repente, como si algo dentro de ella se soltara, Clara dijo: —¿Jugamos a algo? —¿Algo como qué? —preguntó Manuel, intrigado. —Una tontería. Juego de asociaciones. Yo digo una palabra, tú dices lo primero que se te venga a la cabeza. Luego tú me dices una, y seguimos. Él rió. Hace años que no juego a eso. Pero venga. ¿Quién empieza? Yo, dijo ella, con una chispa inesperada en la mirada. Mar. Horizonte, respondió él, sin pensar. Tu turno. Invierno. Lana. Ambos sonrieron,
como si compartieran algo más que una taza de té y un vagón en tránsito. Clara no recordaba cuándo había reído así por última. Manuel se levantó, aunque sin ganas. Tengo que seguir. Pero me paso más tarde si no te duermes, dijo. Trato hecho. Él desapareció por el pasillo, dejando tras de sí un aroma leve a manzanilla y un silencio diferente. Clara miró por la ventana. El paisaje seguía, pero ya no era el mismo. La luz del mediodía se volvía más dorada, como si el sol empezara a inclinarse lentamente hacia el oeste. El tren cruzaba campos secos cerca de Albacete, con las cortinas del vagón medio bajadas y un silencio cómodo que envolvía a los pocos pasajeros despiertos. Clara seguía junto a la ventana, con el libro cerrado sobre su regazo. Pero su atención ya no estaba en las páginas. A lo lejos, por el pasillo, reconoció su silueta antes de verlo de frente. Mismo andar pausado, misma expresión amable. Manuel regresaba. ¿Seguimos el juego?, preguntó ella, antes de que él dijera una palabra. Él asintió con media sonrisa, y se sentó nuevamente en el asiento vacío frente a ella. Pero ahora te propongo una variante. 3 palabras. Las que tú crees que me describen. Sin explicaciones. Y yo hago lo mismo contigo. Vale, dijo Clara, enderezándose, divertida. Manuel la miró un instante, como si la repasara sin ser invasivo, y dijo: lluvia, melocotones, silencio. Clara parpadeó y se rió. ¿Eso soy yo? Así te veo. Ella se sonrojó apenas, sin incomodidad. Entonces, mi turno. Tú eres tren, piedra y madrugada. Él entrecerró los ojos, procesando. Después asintió, como si aceptara la fotografía que ella había tomado con esas palabras. Piedra. Sí. Firme, no rígida. Pero no se te mueve nada si no quieres, explicó con media sonrisa. Manuel se quedó un momento en silencio. Luego apoyó el codo en el asiento y giró un poco el cuerpo hacia ella. ¿Quieres saber algo? Clara asintió. Yo no iba a hacer esto. Conductor. Vengo del mundo de la construcción. Trabajaba en una empresa con mi hermano. Buenos años, hasta que se cayó todo. Matrimonio incluido. Cuando todo se desarmó, solo me quedó moverme. Tomar otro rumbo. Me subí a un tren, y ya no me bajé. Al menos aquí las cosas siempre van hacia adelante. Ella lo escuchaba sin interrumpir. No con lástima. Con respeto. Como quien sabe lo que es perderse y rearmarse sin manual. ¿Y tú?, dijo él, con cautela. Siempre has enseñado. Clara miró hacia afuera. Las nubes se amontonaban en el horizonte, pero el sol aún resistía. Sí, siempre. Me gustaban las palabras desde niña. Pero enseñar no es solo eso. Es dar más de lo que tienes a veces. Y últimamente, siento que enseño con el tanque vacío. No es que esté mal. Solo, estoy cansada de ser fuerte. Una siempre tiene que estar fuerte, ¿sabes? Manuel asintió, sin apurarse a responder. A veces está bien parar. Solo parar. Y que alguien te traiga un té, sin que tengas que explicarlo todo. Ella lo miró, seria, por primera vez desde que se conocieron. Luego sonrió, pero no con ligereza. Con esa gratitud silenciosa que se siente cuando alguien, sin conocerte, te ha entendido. Un breve anuncio interrumpió el momento. Próxima parada, Córdoba. Parada de 5 minutos. Manuel se incorporó. Aquí te bajas, ¿verdad? De aquí a Sevilla es solo un salto. Sí, me espera Lucía. Ambos miraron por la ventana. La ciudad se aproximaba, con su piedra antigua y tejados rojizos que ardían con la luz del atardecer. ¿Tú te quedas, no?, preguntó Clara. Sí. Pero, sacó un termo pequeño de su mochila, puedo preparar otro té. Por si quieres seguir jugando hasta Sevilla. Clara rió, más suavemente esta vez. Entonces sí. Me quedo hasta que se enfríe el té. El tren aminoró la marcha.
El mundo afuera seguía girando. Pero dentro, entre ellos, la calma era exacta. El tren avanzaba con lentitud al acercarse a Sevilla. El anuncio de la llegada resonó suavemente en los altavoces, pero en el vagón todo seguía envuelto en una especie de silencio tranquilo, como si incluso el ferrocarril supiera que no era momento de ruidos ni prisas. Clara cerró los ojos por un momento. La ciudad donde iba a quedarse unos días ya estaba muy cerca, pero una parte de ella no quería que el viaje terminara. Sentía el corazón en una pausa rara, ni melancolía, ni alegría. Algo en medio, como si estuviera dejando atrás algo importante que apenas había conocido. Frente a ella, Manuel se movía despacio, recogiendo su termo y guardando cuidadosamente las servilletas de tela que usaba para envolver las tazas. Luego se volvió hacia ella. ¿Ya te vas?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Ya llegamos, dijo Clara, como si aún no lo creyera. Manuel metió la mano en su mochila y sacó algo envuelto en tela blanca. Lo sostuvo unos segundos, y después lo extendió hacia ella. «Toma, es tuya». Clara desenrolló lentamente la tela. Dentro, como una pequeña joya inesperada, estaba la taza blanca con la línea azul. Aquella en la que le sirvió el primer té al comenzar el viaje. «¿Me la das?» «Claro. No es solo una taza. Es una forma de decir que el camino también puede ser un lugar para encontrarse. No hace falta llegar a ningún destino para que algo empiece. A veces, lo mejor ocurre entre dos estaciones». Ella apretó la taza contra el pecho, como si tuviera miedo de que el gesto se rompiera si lo hacía más lento. «Gracias. No solo por esto», dijo finalmente, sin mirarlo directamente. «Por estar. Por no preguntar más de lo necesario. Por no irte corriendo». Manuel la miró con una expresión difícil de traducir, mezcla de ternura, tristeza contenida y algo parecido al respeto. «Tú tampoco huiste. Solo bajaste del tren». El tren se detuvo con un leve suspiro mecánico. Afuera, en el andén de la estación de Santa Justa, la vida seguía. Gente con maletas, abrazos, ruido de ruedas, móviles sonando. «Ahí está Lucía», dijo Clara, reconociendo a su amiga que la esperaba junto al cartel de salida. «Toca seguir, ¿no?» «Sí. Pero no sé hacia dónde, exactamente». «No siempre hay que saberlo», respondió Manuel. «A veces basta con estar dispuesto a mirar por la ventana». Clara bajó lentamente del vagón, con la taza envuelta entre sus cosas, como si llevara algo que no quería mostrar a los demás. Lucía la abrazó con fuerza, sin hablar. Pero antes de que Clara pudiera decir algo, sintió la necesidad de girarse. Miró hacia el tren, al vagón donde había pasado más de un simple trayecto. La puerta ya estaba cerrada. Manuel no estaba a la vista. Pero tampoco hacía falta. Esa noche, en la cocina acogedora del piso de Lucía, Clara se sentó frente a una taza de té distinta. Su amiga había preparado manzanilla, casi sin saberlo, como si el universo se riera suavemente en los detalles. Mientras hablaban de la ciudad, de los próximos días, de paseos por el Guadalquivir y pequeños mercados de libros usados, Clara se levantó, abrió su bolso y sacó la taza blanca con el borde azul. Lucía la observó desde la mesa. «¿Nueva?» «Sí. Me la regalaron hoy, en el tren». «¿Y qué tiene de especial?» Clara la colocó en una estantería vacía, a la altura de los ojos. «Tiene memoria». Lucía sonrió sin entender del todo. Pero no preguntó más. Había en Clara una expresión diferente, una luz serena que no había visto en ella desde hacía meses. Clara se acercó a la estantería, acarició el borde de la taza con un dedo y murmuró, casi sin voz: «Gracias por el té». Pasaron los días. Sevilla fue luz, calor suave, conversaciones lentas. Clara no habló más de Manuel, ni del tren. Pero cada mañana, al entrar a la cocina, sus ojos se posaban instintivamente en la taza. Hasta que un día, al despertar, fue a preparar el desayuno. Miró la estantería.
Y la taza no estaba. Lucía no la había tocado. Nadie la había visto. La taza blanca con la línea azul había desaparecido. Y con ella, quizás, algo más. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.